Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos en este segmento, 9 de la mañana, hora Colombia, 6 de la mañana, Tijuana, 8 de la mañana, Ciudad de México y Hermosillo, creo que también es la misma hora. Así que estamos madrugando. Bueno, 7 de la mañana en Hermosillo. O sea que estamos a una horita de diferencia entre Carlos y César, pero no, ellos no están dormidos, ellos están despiertos, están con la idea y es más, dice que ojalá este horario se repitiera todos los días, entonces esa es una propuesta que están haciendo, vamos a tenerla en cuenta para estos segmentos. Pero la idea de este segmento es poder informar, de poder dar más información sobre nuestro segundo congreso, el segundo congreso de Busco en Ti en Bucaramanga. Pues el primero lo hicimos en Ciudad de México. Íbamos con muchas expectativas. El Padre realmente es bondadoso y misericordioso. Nos dio más de lo que nosotros estábamos esperando. Y realmente por eso tenemos el segundo congreso aquí en la ciudad de Bucaramanga, donde tenemos las expectativas, pero el Padre siempre nos da más que lo que nosotros estamos esperando y seguros que aquí en Bucaramanga va a ser lo mismo o inclusive mejor. Así que bueno, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Muy buenos días familia, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa especial rumbo al Congreso. Tu propósito está en tu identidad. Pues bueno, ya miércoles 6 de marzo estamos muy emocionados realmente. Estamos ya en cuenta regresiva para este Congreso, en el cual tenemos muchísimas expectativas. Pero bueno, antes que nada, muy buenos días, Angélica, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Pues acá desde la ciudad de Puebla, México, muy contenta de estar reunida en este programa especial y pues muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Alan, muy buenos días. ¿Cómo estás, Flaquito? Bienvenido. Buen día, mi hermano. Buenos días, Angélica. Saludos, Jorge. Pues contento también, muy agradecido con Dios que nos permite, ahora sí, como dicen, desde temprano, ¿no? Estar comunicando, dialogando en todo esto que ahorita echaremos a la borda, mi hermano. Muy contento y entusiasmado también. Muchas gracias, Flaco. Pues bueno, familia, como les comentaba hace un momento, literalmente cuenta regresiva. Contentos y emocionados por este segundo congreso, este próximo 13 y 14 de abril en el Redemption Café de Bucaramanga, Colombia. Y vaya que hay muchísimas cosas, familia, eh, naturales y sobrenaturales ocurriendo detrás de cada una de las obras de Dios. Y es por ello que el día de hoy tenemos a estos dos grandes conferencistas con nosotros del pasado primer Congreso de Tu Identidad Cuenta en Ciudad de México. Y esto nos lleva a hacer la primer pregunta. Y desde luego, por caballerosidad, educación y tradición, primero las damas. Así que cuéntanos, Angélica, ¿cómo fue el proceso y qué cosas implicó el primer congreso para ti como experiencia personal? Bueno, pues realmente esa vivencia fue algo extraordinario porque por primera vez estaba reuniéndonos todo un equipo que anteriormente no habíamos trabajado juntos. Entonces, eso de trabajar juntos, tantas personalidades, tantos dones, cómo acomodarlos, cómo organizarlos. Y pareciera que al principio fue muy lento. Yo a veces pensaba como que no avanzábamos porque teníamos reunión tras reunión y parecía que no avanzábamos. Sin embargo, fue un momento en esa confianza de decir, Señor, si tú nos has puesto aquí, ayúdanos que tu espíritu nos guíe por dónde empezamos, cómo avanzamos. Y ahí fue en ese momento cuando empezó a suceder esa bendición de personas en que decían, yo colaboro con esto, yo apoyo en esto, y fue un mover muy, muy hermoso. Porque pues repito, era la primera vez que trabajábamos juntos, cada quien de alguna manera por su lado pues tenía su propio programa
pero ya el trabajar juntos, el reunirnos, sí era todo un gran reto. Entonces, para mí ese proceso de tratar de entender, bueno, ¿quién puede hacer esto? Sino que hubo esa voluntad, ese corazón voluntario, ese corazón que Dios impulsó y motivó a cada uno de nosotros. Y yo creo que todos estábamos en ese sentir de servirle a Dios, de no ver un beneficio propio, sino realmente en esa unidad para que Dios fuera glorificado, para que pudiéramos llevar el mensaje que cada uno tenía, pero a la vez con un tema muy central. Y fue algo estupendo, fue algo que yo realmente fui muy bendecida. El hecho de ponernos de acuerdo, cuando uno dice, pues es que nadie dice nada, ¿no? Y sin embargo, cuando menguamos, cuando permitimos que el Espíritu sea quien tome, nos dirija, y en donde no hay jerarquías, en donde no hay quién es más importante o quién tiene más experiencia o quién ha vivido un evento muy similar, aquí no había eso. Aquí teníamos que vaciarnos completamente y entregarle a Dios nuestra vida para que Él nos guiara y nos ayudara. Y eso fue una respuesta de parte de Dios, porque el día precisamente, el momento del el evento, muchos pues literal nos estábamos conociendo ya de manera personal, ¿no? Y fue algo muy bonito, fue algo que yo creo que no solamente nosotros lo vivimos, sino las personas que nos acompañaron, que Dios había preparado para reunirnos. O sea, fue una reunión en donde estoy segura que hubo sanidad, que hubo esperanza, que hubo respuesta de parte de Dios para las vidas de todos los que estuvimos presentes, que inclusive grupos de alabanza que no habíamos visto, o sea, era la primera vez que los veíamos, pareciera que habíamos ensayado todo esto días antes y no era así, sino que realmente en ese mover. Entonces, poder vivir a esos momentos de una vida abundante, de un Dios vivo, de un Dios que está tan cerca de nosotros y que está tan ocupado de todas las cosas cuando nosotros se las entregamos y se lo ponemos en sus manos. Y sobre todo creo que el poder escuchar la voz de Dios también es muy importante. Pues ese fue mi testimonio del primer congreso. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, bastante interesante, no cabe duda el mover de Dios siempre detrás de sus planes. Es impresionante y cómo va tejiendo en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Angélica. Flaquito, cuéntanos cómo fue el proceso y las cosas que fue tu congreso para la Pues experiencia. fíjate que eh, yo lo resumiría o daría entrada a dos versículos, ¿no? Primero, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es una palabra que yo he tenido o que yo he recibido de parte del Señor desde hace mucho tiempo. Y, y con esto hago alusión, pues, que el tener valor y esfuerzo es algo que el Señor me ha llevado de su mano. Eh, no fue fácil para mí el llegar a la Ciudad de México. No fue fácil. Realmente fui muy confrontado desde el principio. Me resultaba, sinceramente lo digo, creer, porque como dice Angélica, bueno, para empezar todo se organizó de manera virtual. Empezamos a tener reuniones de manera virtual por un buen tiempo. Y sí, sin duda es impresionante cómo los acuerdos se fueron llevando de manera virtual hasta que, bendito Dios, eh, las manos generosas de Angélica, de Paola, del papá de Paola, se fue conformando ahí. Este, ellas asumieron por todo el equipo, porque ellas estaban o están en Ciudad de México y pudieron ser las manos de toda una organización, lo cual aquí también en este momento, gracias a Angélica, a Paola, este, que también, ¿no? Y a todas las personas, a, a,
a Chayo, a Rafa, a las personas que estando ahí, al doctor Jiménez, su esposa, fueron concretando eso de una manera u otra. De manera que se llegó el día en el que todo lo acordado virtual se materializó ahí en el evento, ¿no? En el congreso, en el primer congreso. De manera entonces que de verdad yo fui muy confrontado, primero por la logística, pensando cómo es que se va a hacer, y segundo, de manera muy personal el tema de la identidad. No cabe duda, fue algo que partió mi corazón. Yo lo he dicho en otras ocasiones, tengo la fe suficiente para orar por otras personas. Pero cuando se trata de mí, de esperar en el Señor, yo, de veras, que es como si fuera el embarazo en un vientre, ¿no? Y eso me ha costado mucho en lo personal. Así que esto se convirtió en un parteaguas en mi vida. Ciertamente, pues dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién ocupa fe cuando ve las cosas? Pero yo en lo personal fui muy retado. Estando en el evento, wow, ni se diga, totalmente confrontado, totalmente, pues, la presencia de Dios entre nosotros, cada uno de los testimonios. Yo la verdad me la llevé llorando, me la llevé recibiendo sanidad de parte de Dios. No cabe, antes de hablar, antes de dar el tema que me tocó a mí, sinceramente yo ya era un hombre que mi corazón estaba dispuesto y yo podía comprender y ver y escuchar que Dios tiene más para sus hijos y que ser hijo no es algo nada más que hables la palabra o que ejerzas caridad o que ejerzas sus estatutos, sino es algo muy profundo. Yo le doy gracias a Dios por eso. El otro versículo, cuando yo estaba viendo a mis hermanos y a mis hermanas dar testimonio, compartir los temas, creo no lo había compartido, pero en mi corazón resonaba muy fuerte, es, mira cuánto se aman en el libro de los Hechos. Vi una comunidad floreciendo, vi una comunidad honrando, vi una comunidad siendo llena del Espíritu de Dios, liberando y sanando. Pero la palabra que me venía es, mira cuánto se aman. ¿Por qué? Porque hacían las cosas de manera libre y voluntaria. Ciertamente, lo voy a decir como es, hasta con aportaciones voluntarias. Y eso, pues, no cabe duda que honra al Padre, ¿no? Y honra a nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo regresé a mi ciudad muy contento, muy agradecido con Dios, porque Dios es bueno en todo momento. Eso es, hermano. Muchas gracias, Paquito, muchas gracias. Fíjense que cuando recién nos avisaron que venía el primer congreso, definitivamente yo no me veía dentro de él. En ese momento yo traía muchísima carga, recuerdo el trabajo, la empresa en la que yo laboraba, venía de una reestructura y había una nueva directora. Sí, la cual me estaba también complicando las cosas, para poder grabar los programas aquí en Busco en Ti. Tuvimos que cambiar, recuerdo, Jorge y yo, un par de veces los días y los horarios para el programa. Traía algo de aflicción en ese momento, y las tormentas no cesaban. Ya no sabía si estaba entrando en medio o saliendo de una tormenta, pero las cosas pintaban de esa manera. Hasta que Dios me preguntó, recuerdo un día, que qué era lo que me impedía ir al Congreso, que Él no pudiera ayudarme. Así que el primer día del mes de mi cumpleaños, me quedé sin empleo, ¿sí? Y pude irme sin ninguna preocupación a unas necesarias vacaciones y en medio de las cuales Dios me habló y levanté la mano para poder participar en este congreso. Cuando regreso a la casa, recuerdo, después de estas merecidas vacaciones, algo me impulsaba a invitar a mi hermana
de la cual estaba un tanto distanciado desde hacía 40 años. Un mover de Dios en su corazón hizo que ella aceptara, lo cual yo pensé que no era posible, pero sin embargo algo me decía que la tenía que invitar. Y todo lo demás fue una hermosa historia de reconciliación en la presencia de Dios. ¿Sí? El hecho de verla ahí, el hecho de abrazarla en aquel momento y de también tener la oportunidad de contar la historia de vida, mi testimonio, ahora sí que en presencia de mi cuñado, fue algo que Dios me regaló para que mi cuñado también pudiera conocerme a mí. Y fue un mover de Dios sobrenatural. Yo les puedo decir, familia, que hoy, después de 6, 7 meses que fue el Congreso, bueno, casi 6 meses que fue el Congreso, eh, mi familia hoy está más unida que nunca, congregándose. Mi cuñado acaba de venir la semana pasada a su primer encuentro cristiano y bueno, viene su hija en 15 días también a otro encuentro y no cabe duda que Dios es el Dios de la familia, no cabe duda que estas oraciones por las cuales mi esposa y yo hemos tenido desde que estamos juntos para que nuestra familia pueda estar unida. Dios empezó a tener respuesta el año pasado, precisamente a partir de este primer congreso. Así es que para mí y para mi familia, este primer congreso es un parteaguas en nuestra vida. Hoy sé que mis papás en el cielo están tan contentos y tan orgullosos de nosotros porque por fin hoy se hizo realidad lo que ellos tanto pedían, que sus hijos fueran unidos. Y esto solo Dios lo ha hecho posible. Así es que, familia, créeme, estos congresos en donde la presencia de Dios sobreabunda en cada rincón de estos lugares, híjole, que si valen la pena, valen la pena. Así que, Angélica, vamos a pasar a la segunda pregunta y dime, ¿qué expectativas tienes de este segundo congreso y qué es lo que está implicando en este momento en tu vida? Ay, bueno, pues ya hablamos del primero, no, pues el segundo viene increíblemente, pues es que no tengo palabras, pero es increíble saber que nos reuniremos, pues muchos hermanos en el Señor de diferentes nacionalidades. Panamá, México, eh, Perú, Colombia, obviamente. Y bueno, pues eso realmente me conmueve y me admiro porque Dios es un Dios de milagros, o sea, porque he visto cómo a través de lo que Dios ha estado preparando en cada reunión, la renovación de nuestros pensamientos, de dejar atrás las cosas que realmente dice la palabra, el que pone sus manos en el arado, no mira hacia atrás. Y esa es la expectativa que yo tengo, cómo Dios me lleva a poner mis ojos en Él y no en las cosas que ya han quedado atrás, que a veces me aferro a las experiencias y no porque estén mal, no, simplemente Dios siempre nos lleva a lo mejor, a extendernos, a estar abiertos a las cosas nuevas que Dios hace. Es un Dios de promesas, es un Dios que está como un padre anhelando que el hijo madure, que el hijo crezca. Y esa es la expectativa, cómo Dios nos hace crecer, cómo Dios nos hace, como decía Alan, el hecho de esforzarnos y ser valientes. Dios sabe que son retos, sí, el tener que viajar, ¿no? Hacia otro, para mí en lo personal es la primera vez que voy a salir de mi país, entonces, pues ya con eso, ¿no? O sea, yo creo que en otro momento no lo hubiera hecho con todo esto que Dios ha bendecido
alrededor toda la organización. Así es de que sí, definitivamente creo que una palabra que Dios me ha llevado es eh, siempre llevar un corazón dispuesto a aprender de Dios, dispuesto a escuchar su voz y sobre todo, pues con este tema, ¿verdad? Tan importante en nuestra vida el día de hoy y que todos necesitamos, que es tu propósito está en tu identidad. Y que es algo que Dios quiere hablarnos, que en esa unidad, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El que como iglesia sepamos que tenemos ese propósito y particularmente y de manera en unidad, así es de que pues esas son mis expectativas para el siguiente congreso. Muchísimas gracias, Angélica. Flaquito, ¿cuáles son tus expectativas para este segundo congreso y qué es lo que está implicando actualmente en tu vida? Pues nuevamente, ¿no? El Señor trata con mi carácter. Este, reconozco que soy barro en las manos del alfarero. El Señor me lleva de su mano y yo procuro ser obediente, aunque a veces renuente, ¿verdad? Por no comprender las cosas. Primero, pues mi esposa va conmigo, vamos juntos. Eso es una seña, ¿no? Del impacto del primer congreso, que no, no solo es lo que das, sino lo que recibiste, ¿no? Y estoy expectante porque sé que mi esposa va, va, va a estar renovada, va a recibir lo que nosotros también hemos recibido. Y segundo, porque tendremos noche de matrimonios el viernes 12 y, y ahí mi esposa y yo daremos el tema de comunicación. Entonces, eh, mi corazón de verdad está muy entusiasmado. Reconozco la bondad de Dios. No he dejado de ser probado tampoco, pues, porque sinceramente cuando uno es enviado, este, Dios provee y también yo es donde veo su mano, porque yo le decía, Señor, que hay mucha gente que puede dar tu palabra, ¿para qué voy yo? Y es que la palabra que Dios haya puesto en mi corazón y en el de mi esposa, aún fuera para una sola persona, eso hace Dios por sus hijos. Y ahorita que te escuchaba, Carlos, aún tu testimonio haya sido solo para tu cuñado. Dios envió a Elías con una viuda solamente a Sarepta. Ese es el poder que tiene Dios. Yo puedo comprender ahora que si nosotros vamos a dar testimonio para un solo matrimonio, es lo que Dios puede hacer. Desde México a Bucaramanga, Colombia, a darle palabra de vida a una sola persona. Ese es Dios y su misericordia. Ese es el poder que tiene Dios. No lo podemos comprender a veces, lo leemos en la Sagrada Escritura y tampoco podemos comprender la dimensión de enviar a Elías con una viuda, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Bueno, ese es el Dios de la misericordia. Es el Dios que realmente estaba leyendo ahorita en el libro del Deuteronomio, dice, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora te doy? Pues es la verdad que no, que Dios puede hacer eso por una sola persona. Así que, ¿qué espero de este congreso? Pues nuevamente, ¿no? Ser tan afortunado por participar, tan bendecido por poder ir junto con mi esposa, por encontrarnos con gente de otras naciones, porque ese es Dios, es el Dios que servimos, es el Dios que congrega, es el Dios que nos da un solo espíritu y que se derrama en diferentes tipos de personas. Y hace rato cuando les decía en el primer congreso que yo miraba y que la palabra resonaba, mira cuánto se aman, no tiene que ver
con ese amor que conoce el mundo. Tiene que ver con el propósito del amor, que es hacer el bien. Tenemos diferencias porque somos diferentes. Había diferencias en carácter, en temperamento entre Pablo y Pedro, pero tenían el mismo espíritu. Y eso es lo que hace Dios cuando nos congregamos, nos unifica. Y podemos ver que mi talento no difiere de tu talento, pero están dirigidos a diferentes propósitos, aunque el mismo en el espíritu es el mismo, que es la salvación, la sanidad, la liberación, levantar lo que está caído. Es el mismo espíritu. Hablo diferente, puedo conducirme diferente, pero el mismo espíritu me guía como lo guía cada uno de ustedes. Así que, ¿qué podemos esperar con personas congregadas de diferentes naciones? Pues te voy a decir qué, o les voy a decir qué. Jesús está con nosotros. Cuando nació Jesús, también llegaron congregados de otros lugares. Jesús está con nosotros y es lo que vamos a ser testigos. El primer testigo sigue siendo uno, porque dice la palabra que veremos cosas mayores. Y cuando dice que veremos, es que tus ojos lo verán. Y yo lo confieso, mis ojos lo están viendo. A veces soy muy temeroso, pero gracias a Dios tengo amigos y amigas valientes que me incitan, que me llevan y me dicen, hermano, camina. Y eso es lo que vamos a hacer también con otros, a decirles, levántate y anda. Carlos, talita, cumi. Eso es. Talita Kumi, flaco, Talita Kumi. Hay algo muy increíble en todo este mover de Dios que nos incita a ir por esos territorios que todavía no han sido conquistados. Yo veo mentes renovadas, mentes salidas, más bien transformadas, envases totalmente modificados para poder recibir esa palabra y esa unción, esa bendición de Dios, que en ese congreso definitivamente transformará vidas. Estoy seguro porque Dios ha estado con nosotros en cada proceso y vaya, este congreso para nosotros en lo particular es algo en donde sentimos el sí de Dios definitivamente. En años pasados habíamos intentado precisamente ir a Colombia, nos habían invitado personas a algunos congresos y no se había dado. Y este año, la verdad es que Dios nos dio un sí, nos sigue preparando definitivamente. Vaya, hace rato les dije que me quedé sin trabajo, pero no les dije que tenemos un negocio desde hace algunos años, mi esposa y yo, el cual ha sido increíblemente prosperado y bendecido por él. Y solo por su gracia estamos nosotros tan emocionados de poder participar en este segundo congreso. Y al igual que tú, flaco, definitivamente, yo también en mi carne de repente me cuestiono y digo, bueno, si hay gente tan preparada, para poder ir a este segundo congreso, ¿no? Inclusive ahí mismo en Colombia. ¿Qué vamos a hacer tanto mexicano por allá, no? Espero que, que nos tengan un poquito de picante por allá, Jorge. Ahí lo comentábamos ayer, porque vamos muy emocionados, vamos con un corazón dispuesto y estoy seguro que de ahí mentes saldrán renovadas, grandes hombres saldrán con nuevas expectativas, con nuevas perspectivas de vida. Y vaya, el poder de Dios es increíble y no tengo ni siquiera un parámetro para decirte hasta aquí me imagino, porque Dios nos se ha mostrado que solo hasta donde podamos ver, Él nos dará acceso. Así es que pongo mi mente en blanco, y pongo mi corazón dispuesto para poder ser llevado a lo que Dios tiene para nosotros en ese lugar, para poder vivir esos momentos santos. Y bueno, vamos a despedir este programa, Angélica. Por favor, invita a nuestro público a este segundo congreso.
Te escuchamos, Angélica. Sí, bueno, pues estoy segura que no es una coincidencia que estés escuchando este programa o que te hayan hablado acerca de este programa. Pero yo quiero decirte algo que en mi vida personal me impactó en momentos muy difíciles de mi vida, pero dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. Y el siguiente versículo, esto te estoy hablando de Juan 17:3, pero en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y yo creo que en ti y en mí queremos descubrir esa verdad, queremos apartarnos de todo engaño, de toda mentira, y tenemos que estar presentes en este congreso. Así es de que te animo, no lo dudes, no temas, no digas cómo, sino simplemente que tu corazón esté dispuesto. Lo demás sucede. Sucede cuando realmente hay ese anhelo de conocer la verdad, de conocer a Jesucristo nuestro Señor, de conocer más de Él, de acercarnos a esa fuente de agua viva, como aquella mujer samaritana, que dijo, dame de esa agua que tú das. Y eso es lo que queremos, que Dios nos dé, para que nos dé esa agua viva que necesita nuestro ser, de conocer la verdad, de conocerlo a Él y conocer a nuestro Padre Celestial. Así es de que te animo para que podamos reunirnos. No es muy lejos, realmente no es lejos, cuando la intención de nuestro corazón es que podamos estar para recibir esa palabra de Dios, esa palabra que nos da, nos lleva a libertad, nos lleva a vivir en ese tiempo de libertad que necesitamos hoy. Son tiempos de que necesitamos ser libres, libres de tanto engaño y tanta mentira y vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es de que, pues, bienvenido, allá nos vemos. Y bueno, yo también quisiera cerrar, te invito al programa, al segmento que llevo, que es Sembrando Palabras de Vida, los días miércoles, de 9 a 9:30 hora Colombia, de 10 a 10:30 hora México. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Flaquito, adelante. Bueno, pues hacer la invitación, Bucaramanga, Colombia, 12, 13 y 14. Viernes 12, noche de matrimonios. Sábado y domingo, el Congreso. Tu propósito está en tu identidad. No es lo que tenemos, no es lo que estudiamos, ni siquiera es cómo nos llamamos. Nuestra identidad está grabada profundamente en nuestro ser, en nuestro alma y espíritu. Es algo que debemos reconocer. Nuestra identidad está en quien nos creó, en quien nos dio origen, en quien nos estructuró, en el alfarero hermoso. Nuestra identidad está en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y tu propósito emana de Él. Así que te invitamos a que estés con nosotros. No cabe duda que si hemos sido renovados y seremos renovados nuevamente, también tú que nos acompañes ahí, también sucederá lo mismo contigo. Así que un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos en Bucaramanga, Colombia. Gracias, hermano. Muchas gracias, Flaquito. Familia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo ungénito para que el mundo en que vivamos, perdón, por medio de él. Y esto está en Primera de Juan 4:8. Y yo te quiero invitar realmente a que puedas vivir este segundo congreso. Dios nos demostró y nos sigue demostrando que Él no tiene preferencias en cuanto a denominaciones de iglesias, en cuanto a países, en cuanto a costumbres, en cuanto a edades. Él y su amor son universales. Él puede estar en el lugar que Él quiera estar. Pueden ser por dos, tres, cuatro, cinco personas. Obviamente, entre más personas sean, la presencia de Dios se siente en la carne, se siente en la sangre y es una experiencia muy hermosa. Si tú no has tenido esta experiencia, si tú te has preguntado por qué Dios no ha llegado a mi vida,
¿Por qué Dios me falló en esto? ¿Por qué Dios no me multiplicó cuando yo sembré diezmo? Y te sigues cuestionando estas cosas. Yo te invito en verdad a que conozcas tu identidad, a que conozcas ese propósito. Esas son las dos claves que tú tienes que saber para poder tener una vida de abundancia, pero de abundancia en Dios. Y créeme, no necesitarás nada más, porque no hay nada más hermoso, familia, que estar atrapado en su presencia, porque cuando lo estás, lo único que quieres hacer es estar a sus pies, es vivir ese momento santo del cual jamás querrás irte. Así que, familia, te invitamos a este segundo congreso que seguramente estará increíble y me estoy quedando muy corto. Familia, muchísimas gracias. Flaquito, Angélica, un gusto saludarlos. Jorge, te cedemos los micrófonos allá en Colombia. Bueno, muchas gracias, Angélica, muchas gracias, César, Carlos, y yo creo que sí, todo lo que ustedes dijeron realmente se queda, es muy poquito lo que alcanzamos a decir en 30 minutos, pero yo creo que en nuestro primer congreso en Ciudad de México comprobamos lo que es la misericordia del Padre con cada uno de nosotros, como decía Angélica, como dice César. em, y digamos, como pienso yo, es increíble cómo el Padre actúa, poder unir un grupo con el mismo pensamiento, con el mismo sentimiento, con ese mismo propósito de vida que el Padre nos da, de poder llevar esa palabra, sabiendo que aquí no hubo ningún beneficio económico, cada uno estuvo costeando todos sus gastos, pero aquí no era eso lo importante era ser obedientes, cumplir con el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros, y eso es lo mismo que vamos a hacer acá en Bucaramanga. Todos los expositores acá vienen sin ánimo de lucro, no estamos devengando un sueldo, no estamos cobrando nada, porque realmente entiendo y tengo muy claro que no podemos cobrar por lo que el Padre ya nos dio, que es su palabra. Así que muchas gracias. Los invitamos entonces para el gran evento, segundo congreso de Busco en Ti, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en el Auditorio Redemption de Bucaramanga, Colombia. Así que nos veremos allí 13 y 14 de abril. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, familia.